Le doy la bienvenida. Hoy es martes de la 27ª semana del tiempo ordinario. Celebramos hoy en Colombia la feria correspondiente a la liturgia de este día. Por ahora le invito a que disponga su oído, la mente, también el corazón, para proclamar el evangelio propuesto para la liturgia de hoy. Le proclamo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, capítulo 10, versículos desde el 38 hasta el 42. En aquel tiempo entró Jesús en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María que, sentada junto a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Marta, en cambio, andaba muy afanada con los muchos servicios, hasta que acercándose dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para servir? Dile que me eche una mano. Respondiendo, le dijo el Señor: Marta, Marta, andas inquieta y preocupada por muchas cosas. Solo una es necesaria. María, pues, ha escogido la mejor parte y no le será quitada. Palabra del Señor. Nuestra reflexión para el día de hoy. La propuesta para esta primera lectura es de la carta de San Pablo a la comunidad de Galacia en su capítulo 1. La carta a los Gálatas es una de las epístolas más importantes de Pablo, escrita alrededor del año 57 después de Cristo, probablemente desde Éfeso. Su objetivo es reafirmar la autenticidad del evangelio de Pablo que Pablo predica y defender su apostolado contra aquellos que cuestionan su legitimidad. En esta carta Pablo argumenta que su enseñanza proviene directamente de la revelación divina y no de los hombres, afirmando que su llamado no fue fruto de una decisión humana, sino de un encuentro profundo con Jesucristo resucitado. El nombre Gálatas proviene de los destinatarios de la carta, los habitantes de Galacia, una región de Asia Menor que hoy corresponde a Turquía. El término tiene raíces celtas, ya que los gálatas eran una tribu celta que se acercó a esta área. En la carta de Gálatas, en su capítulo 1, versículos del 13 al 14, Pablo recuerda su vida antes de su conversión. Como fariseo celoso, persiguió a la iglesia de Dios con violencia. Todos estos datos son importantes ponerles atención y grabarlos en la memoria. Es importante notar la palabra que perseguía. En griego se dice dioko, que significa no solo una oposición teórica, sino una acción agresiva contra los cristianos. La palabra griega enfatiza la vehemencia con la que Pablo buscaba erradicar la naciente fe cristiana. Pablo también menciona cómo avanza en el judaísmo más allá de muchos de sus contemporáneos, lo que refleja su estatus y conocimiento profundo de la ley mosaica. Sin embargo, este mismo hombre, que había sido un enemigo feroz del cristianismo, se convierte en su más grande defensor. Aquí se pone de relieve la magnitud de la gracia transformadora de Dios. Miremos cómo está consignado en el relato de hoy ese llamado de Dios a Pablo, que está consignado entre los versículos del 15 al 16. Pablo explica que su conversión no fue obra de su propio deseo, sino una iniciativa divina. Escuchemos lo que dice el texto. Pero cuando Dios
que me separó desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia. La referencia al llamado desde el vientre materno es un eco del lenguaje profético del Antiguo Testamento, como en Jeremías en su capítulo 1, versículo 5. La palabra clave aquí es apocalipto, que significa revelar. Pablo afirma que su misión de predicar a los gentiles vino por una revelación directa de Cristo. San Agustín comenta sobre esta transformación radical en su obra Confesiones, destacando cómo la gracia de Dios puede tomar incluso al peor de los pecadores y hacerlo un instrumento poderoso de evangelización. San Jerónimo en su comentario añade que esta revelación fue un verdadero despertar espiritual para Pablo, quien dejó atrás las sombras de la ley para abrazar la plenitud del Evangelio. En tercer lugar, vamos a los versículos del 17 al 20, cuando Pablo se retira a Arabia y vamos a hablar acerca de la autoridad apostólica. Pablo menciona que después de su conversión no fue directamente a Jerusalén a consultar a los apóstoles, sino que fue a Arabia y luego regresó a Damasco. Este retiro en Arabia que significó es significativo, pues se trata de un momento de aislamiento en el que Pablo busca entender más profundamente su llamado. La palabra Arabia en el contexto bíblico probablemente se refiere al desierto al sur de Damasco, un lugar asociado a la revelación de Dios, como en el caso de Moisés y Elías. 3 años después, Pablo visita Jerusalén y se encuentra con Pedro. La palabra griega que utiliza el autor sagrado en el versículo 18 es historeo, que traduce como visitar para obtener información. Este verbo indica que Pablo fue a conocer a Pedro, no para recibir enseñanza, sino para intercambiar testimonios y compartir su experiencia. Ya en el punto número 4, vamos a reflexionar los versículos del 21 al 24. Allí vamos a ver la reacción de la iglesia frente a lo que le pasó a Pablo. En Gálatas, Pablo relata que aunque no era personalmente conocido por la iglesia de Judea, éstas glorificaban a Dios a causa de su conversión. Esto muestra cómo la comunidad cristiana inicial, incluso sin conocerle personalmente, reconocía la obra de Dios en su vida. San Jerónimo señala que esta transformación dramática de perseguidor a apóstol no solo confunde a sus contemporáneos, sino que sirve como un testimonio poderoso del poder de la gracia. De aquí que Pedro no permita a Pablo predicar en Jerusalén ni dar testimonio. Comentaba cosas y se admiraba la iglesia, se admiraba la comunidad, pero nunca permitió que él entrara a sus comunidades para dar testimonio de lo que Jesús, el resucitado, había hecho en su vida. La palabra griega utilizada por el autor sagrado es doxazo, es decir, glorificaban. Aquí subraya que la conversión de Pablo no era solo un cambio personal, sino que producía alabanza a Dios en toda la comunidad cristiana. El testimonio de Pablo nos recuerda que la conversión y el llamado al servicio no son obra humana, sino un acto de la gracia de Dios. En un sentido más amplio, Pablo encarna la capacidad transformadora de Cristo,
quien toma incluso a los más alejados para hacer de ellos instrumentos de su evangelio. Además, Pablo enfatiza la autoridad de su predicación, que no depende de los hombres, sino de la revelación directa de Jesucristo. Esto es un recordatorio de la primacía de la revelación divina sobre cualquier enseñanza humana. San Agustín, al reflexionar sobre este pasaje, recalca que la experiencia de Pablo debe llevarnos a reconocer que así como Dios obró poderosamente en la vida de Pablo, también está actuando en nuestras vidas, llamándonos constantemente a un mayor compromiso con el Evangelio. Por supuesto que el llamado posiblemente no lo vayamos a tener nosotros jugando billar o jugando fútbol. Posiblemente es necesario que por alguna razón tengamos nuestras dudas y en ocasiones tengamos como contacto con la palabra de Dios, como queriendo tener contacto con Él en un encuentro, en un seminario, en la misma iglesia. Pero si solamente dedicamos nuestra vida al juego, a la perdición, a gastar el capital que tenemos, posiblemente el llamado no vaya a ser tan notorio, a no ser que tú vayas a tener un encuentro con alguien muy necesitado, que su mirada, que su fragilidad, que su actitud le hizo ver en esa persona o en esa familia o en esa situación la presencia de Dios. El pasaje de Gálatas en su capítulo 1, versículo del 13 al 24 que hemos proclamado, nos lleva prácticamente a reflexionar sobre la naturaleza de nuestro llamado cristiano. Dios es quien toma la iniciativa en nuestra vida, separándonos desde el vientre materno y llevándonos y revelándonos su propósito. Como Pablo, somos llamados a una transformación radical, a dejar nuestras antiguas maneras y ser renovados en Cristo, para que otros puedan glorificar a Dios a través de nuestras vidas. Ante esta propuesta que nos hace el Espíritu Santo por medio de la carta de San Pablo a los Gálatas, pues a nosotros le vamos a responder con el Salmo 138 y nos unimos al sentimiento del autor sagrado diciéndole: guíame, Señor, por el camino eterno. El Salmo 138 hace parte del grupo del libro de los Salmos, que en hebreo le decimos Tehilim. Es una colección de poemas y oraciones que expresan un rango amplio de emociones humanas, desde la alabanza, el agradecimiento, el perdón, hasta el lamento y súplica. El título Tehilim proviene de la raíz hebrea Halel, que significa alabanza. En particular, el Salmo 138 es un himno que exalta la omnisciencia y omnipotencia de Dios, uno de los temas más profundos de esta obra poética. Profundicemos en sus versículos del 1 hasta el 3. Yo desde ya les hago la invitación para que vayan a su Biblia para hacer lectura de estos textos que son un tanto extensos. Entonces a su Biblia vamos a ir al Salmo 138 dentro del paréntesis y vamos a leer del 1 al 3. Si no tenemos la posibilidad de nuestra Biblia, le invito a escanear con su celular, con su cámara o con la aplicación que escanea código QR, el código QR, allá el póster que está representando este podcast o este video, allá hay un código QR, lo va a escanear y allí va a encontrar incrustadas las lecturas de este texto bíblico del día de hoy. Además, en la parte de abajo, si vamos allá donde dice ver como web, allá van a encontrar ustedes este mismo texto y van a encontrar
todas las noticias de la Iglesia Católica. Al final encuentran una cajita donde usted puede poner su nombre y su intención de oración para que oremos por sus necesidades. Estábamos hablando de los versículos del 1 al 3. En estos versículos, el salmista expresa un profundo sentido de gratitud hacia Dios. La palabra hebrea clave aquí es Yahvé, el nombre sagrado de Dios que representa su eterna presencia. Yo soy, está diciendo ahí Dios. Cuando Moisés en alguna ocasión le preguntó, bueno, y si el pueblo me pregunta que quién eres tú, que con quién me encontré, ¿qué les digo? ¿Cómo te llamas? Él le dijo, dígale que yo soy. Es decir, alguien que es presente, alguien que no fue, sino que sigue siendo, y no alguien que va a ser, sino alguien que es en todo momento. El salmista reconoce que incluso en medio de otros dioses referidos como dioses en el plural, ¿por qué no hablar de Elohim, que es el Dios de los dioses? Solo Yahvé es digno de verdadera alabanza. Esto puede aludir a los ídolos o figuras de poder terrenal que rodeaban a Israel. El acto de postrarse hacia el templo muestra la importancia del culto y la reverencia hacia el lugar sagrado, reflejando la centralidad del templo de Jerusalén en la vida religiosa judía. ¿Que no entendemos qué es lo que estamos explicando? Hay que ir al texto y hay que leerlo para comprender mejor lo que aquí estamos diciendo. El término bondad en hebreo, que es Hesed, subraya la misericordia fiel de Dios, una virtud fundamental en el pacto con Israel. Aquí el autor sagrado también reconoce que Dios le ha dado la fuerza en su debilidad, resaltando cómo Yahvé es fuente de vigor espiritual. San Agustín comenta en sus sermones que este tipo de agradecimiento surge del reconocimiento de la presencia constante de Dios, que escucha incluso los gritos más silenciosos de nuestra alma. Por supuesto, Él conoce y ve nuestros sufrimientos, pero Él está atento a qué le dicen nuestros labios. Versículos del 13 al 14a-b. Tú has creado mis entrañas, me has tejido en el seno materno. Te doy gracias por tantas maravillas, prodigiosas son tus obras. Este pasaje celebra el poder creador de Dios, quien es responsable de cada detalle de la vida humana. La palabra hebrea para entrañas es giliot, que no solo se refiere a los órganos físicos, sino que la cultura hebrea representaba el centro de las emociones y los pensamientos más profundos. Al tejer en el seno materno, el salmista revela el misterio de la creación humana, mostrando que la vida es un regalo directo de Dios. El concepto de que Dios nos conoce incluso antes de nacer conecta con la creencia de que cada ser humano es diseñado con un propósito divino, como lo menciona Jeremías en el capítulo 1, versículo 5. Él dice: antes de formarte en el seno materno, te conocí. Dios le dijo al profeta de esa manera. Versículos del 14c al 15. Mi alma lo reconocía plenamente. No se te ocultaban mis huesos cuando en lo oculto era formado y entretejiendo en lo más profundo de la tierra. Estos versículos profundizan en el asombro del salmista al contemplar cómo Dios conoce todos los detalles de su vida, incluso aquellos que permanecen ocultos. La palabra hebrea usada para alma es nefesh, que a menudo se traduce como ser o vida, mostrando que el reconocimiento de las obras de Dios no es solo un acto intelectual,
sino una experiencia profundamente espiritual. El formado en lo oculto y tejido en lo profundo de la tierra son metáforas que resaltan lo misterioso y sagrado de la creación de la vida. En la antigua cultura hebrea, la tierra era vista como un lugar oscuro y misterioso, asociado a lo desconocido y al poder creativo de Dios. Este salmo, como muchos otros, refleja la creencia de que Dios es omnisciente y omnipresente. Es decir, todo lo conoce, todo lo sabe y está presente en todas partes. Todo lo abarca Él. En el contexto del antiguo Israel, donde las naciones vecinas adoraban a múltiples dioses, la afirmación del salmista de que solo Yahvé conoce el interior del ser humano y está presente en todos los aspectos de la vida humana era radical. San Jerónimo, en su traducción de la Biblia al latín, la Biblia llamada la Vulgata, destaca el poder y la sabiduría de Dios en este salmo, viendo en la creación del ser humano un paralelo con la creación del mundo en su totalidad. Para San Agustín, este pasaje no solo es un reconocimiento de la omnipotencia de Dios, sino también una meditación sobre la vida y el propósito que cada ser humano debe cumplir bajo la guía de Dios. Este salmo, el 138, nos invita a reflexionar sobre la omnisciencia y omnipresencia de Dios, dos cualidades de la divinidad. Pero lo vamos a ver en nuestra vida diaria. Tal como el salmista se asombra por el conocimiento profundo que Dios tiene de su ser, nosotros también podemos reconocer que Dios nos conoce íntimamente desde antes de nuestro nacimiento. El hecho de que nos haya tejido en el seno materno es un recordatorio de que la vida no es accidental, sino fruto de un diseño divino que solamente procede de las manos y del corazón de Dios, de su mente, de su mirada cautivadora, de su mirada misericordiosa. En el contexto de este martes de la 27ª semana del tiempo ordinario, este salmo también nos invita a tener una relación más cercana con Dios, reconociendo que aunque a veces nos alejemos o intentemos escondernos de su presencia, Él siempre está presente, respetando nuestra libertad, pero siempre dispuesto a guiarnos hacia su luz. ¿Qué podemos concluir de este salmo? Este salmo, el 138, es una profunda meditación sobre la omnisciencia y omnipotencia de Dios. Dios todopoderoso, Dios todo lo conoce. A través de su lenguaje poético, el salmista nos lleva a reconocer la maravilla de la creación divina, especialmente en la vida humana. En este tiempo litúrgico se nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con Dios, reconociendo su constante presencia y su amor infinito, que nos acompaña desde antes de nacer hasta nuestros últimos días. La propuesta del Evangelio. El Evangelio propuesto para este día es el evangelista San Lucas en su capítulo 10. Esta reflexión en el contexto del martes de la 27ª semana del tiempo ordinario, que va desde el versículo 38 hasta el 42, nos invita a centrarnos en lo verdaderamente esencial en nuestra vida de fe. Este evangelio narra la visita de Jesús a la casa de Marta y María en Betania y cómo cada una de ellas responde de manera distinta a la presencia de Jesús. Vamos a desglosar este relato a través de un análisis crítico, histórico y teológico.
El pasaje inicia con Jesús entrando en una aldea llamada Betania, situada en la ladera oriental del Monte de los Olivos. Este lugar, conocido hoy como el Azariej, en honor a Lázaro, está cargado de simbolismo de resurrección, pues es el lugar donde Jesús resucitaría a Lázaro, según lo que nos comenta el evangelista Juan en el capítulo 11. Vamos entonces ahora a profundizar en los versículos del 38 al 39. Estamos con el Evangelio de San Lucas en el capítulo 10. Marta lo recibió en su casa. María, por su parte, sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra. En la cultura judía del siglo I, la hospitalidad era un valor primordial. Incluso en el Antiguo Testamento se convirtió en norma, en ley. Era necesario acoger al peregrino, algo que no cumplían los judíos, porque la mayoría de los peregrinos eran extranjeros y ellos, por no querer contaminarse de los ídolos, no acogían a ningún peregrino, solo a los de su raza, porque sabían que evitaban tener contacto con la idolatría. Ahora bien, ¿eso estará bien a los ojos de Dios? ¿No darle la mano a algún idólatra de pronto que porque se va a contaminar? Yo no lo creo. Continuemos en nuestra estructura y nuestro estudio. Marta, como la hermana mayor y cabeza de la casa, cumple con un deber cultural de recibir y servir a Jesús y sus discípulos. María, por el contrario, se sienta a los pies de Jesús en una postura típicamente reservada para los discípulos varones. ¿Se escandalizaría Jesús? Los que ya conocimos, los que ya escuchamos el Evangelio, sabemos cómo responde Jesús ante esta posición de Marta a sus pies. En griego encontramos aquí la palabra sentada, que es parakatizasa. Implica una posición de escucha y aprendizaje, lo que hace que la acción de María sea una declaración contracultural, ya que las mujeres no eran comúnmente discípulas de los rabinos. Esto era para los que no tenían oficio, para los hombres. Las mujeres pues servían. Siempre estaban haciendo oficio, trabajando. Vamos al versículo 40. Marta, que estaba atareada con muchos quehaceres, se acercó y dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola con todo el trabajo? Dile que me ayude. Marta, preocupada y ansiosa por atender a los invitados, reclama que María no la ayude en las tareas domésticas. Aquí observamos cómo el servicio de Marta, aunque bien intencionado, se vuelve una fuente de inquietud. San Agustín, por ejemplo, comenta que Marta representa a las almas activas ocupadas en las obras temporales y materiales, mientras que María representa a las almas contemplativas que se dedican a escuchar la palabra de Dios y buscar lo eterno. ¿Qué debió haber ocurrido? Yo diría, Marta debió haber previsto con anticipación y tener todo listo para la llegada del Maestro, y ella también estar a los pies del Señor cuando Él empezara su predicación
su enseñanza. Era lo más normal y lo más factible. Pero había un problema, que el Señor llegaba de improviso, como suele llegar a la vida de las personas. Él no avisa cuando llega, porque Él está en un lugar y de pronto se le ocurre ir a otro, por culpa del Espíritu Santo, que es el que lo mueve a Él de un lado para el otro. Por eso quizá, cuando llegó Jesús a la casa de Lázaro, Marta y María, no tenían ni idea que Él iba a aparecer por ahí. Pero ellos, muy generosos y como buenos judíos, abrieron sus puertas para que entrara Él, sus discípulos y por supuesto muchos de los que lo seguían. ¿Para qué? Para escuchar sus enseñanzas. Agustín en su obra, especialmente en el Sermón 104, señala que ambas formas de vida son importantes. La activa en el servicio y la contemplativa en la escucha y meditación de la palabra de Dios. Pero la contemplación tiene un valor eterno superior. Vamos ahora, en tercer lugar, a los versículos del 41 al 42. Pero el Señor le respondió: Marta, Marta, andas inquieta y nerviosa con tantas cosas. Una sola cosa es necesaria. María ha escogido la parte mejor y no se la quitarán. Jesús corrige a Marta con suavidad, pero firmeza. Aunque el servicio es valioso, señala que el verdadero foco debe ser escuchar la palabra de Dios. Y aprovechamos para decirlo. Marta es la patrona de los servidores, de las comunidades, de las parroquias, de la iglesia. María ha elegido esa parte mejor, la cual no será arrebatada. Hay un asunto importante. Nosotros no vamos a ser salvos por servir mucho. No. Sí es importante servir. Y quien no sirve, no se salva. Porque dice un dicho que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y es necesario servir para poder salvarse. Pero para poder servir es necesario que la palabra forme en mí, en mi corazón, en mi mente, en mi vida, canales, acciones, momentos de servicio. Porque si yo no poseo el Espíritu de Dios en mi vida, difícilmente van a ser en mi corazón, en mi vida, en mi espíritu, el carisma del servicio. Seré como un embudo, un envidioso, un egoísta que solamente espera recibir, pero no da absolutamente nada. Por eso, lo más probable es que Marta ya haya vivido encuentros especiales con su Dios, con Dios, en su intimidad, que se haya convertido en una persona de servicio. Por supuesto, haya reconocido y haya sentido que Jesús es Dios y que este Señor, este profeta, este hombre de Dios debería ser recibido en su casa y atendido. La palabra griega es mejor. María ha escogido la parte mejor y no se la quitará. Mejor en griego es agaten. Enfatiza que la elección de María es la más elevada y provechosa, ya que se orienta hacia lo eterno. Agaten. La lección central de este pasaje es la prioridad
de la escuela atenta a la palabra de Dios por encima de las preocupaciones mundanas, por nobles que éstas sean. Jesús no desvaloriza el servicio de Marta. La iglesia la ha puesto a ella como patrona de los servidores, patrona del servicio en la iglesia, sino que le recuerda que primero debe buscar lo eterno. Claro, cuando uno ya ha alcanzado el eterno, cuando uno ya conoce a Dios, cuando uno ya conoce su palabra, o al menos la está conociendo, la está interpretando y la está viviendo, empieza a servir. Mientras tanto, pues no. Aquí se nos enseña la importancia de una vida equilibrada entre el servicio y la contemplación. Cuando una persona llega de primerazo a servir en la iglesia, se le corre la cabeza, se le corre el champú, se le corre absolutamente todo y resulta gritando y resulta malgeniada y resulta con gastritis y resulta enferma y resulta diciendo que la iglesia la esclavizó y luego demandando a la iglesia porque trabajó 10, 15, 20 años en la iglesia y no le pagaron ni un solo peso. Eso pasa cuando uno llega a servir sin escuchar la palabra de Dios, porque uno le está sirviendo a Dios. Le sirve a Dios y entonces demanda a la iglesia para que la iglesia sea la que le pague el servicio. Uno le sirve a Dios de manera desinteresada en sus hermanos, que son los que necesitan ser atendidos por Dios para que sean salvos más adelante. Para eso se sirve en la iglesia. Se sirve a los hermanos en la iglesia para que sea Dios sirviendo, sea Dios atendiendo a los necesitados y ellos reconozcan que Dios los atendió, que Dios los vio, que Dios les dio una mirada de compasión, que Dios les dio una mano de compasión, que Dios estuvo con ellos y se sienten agradecidos con Dios y de pronto con los hermanos. Este equilibrio entre la vida activa, que es representado por Marta, y la vida contemplativa, representado por María, ha sido un tema recurrente en la espiritualidad cristiana. Para los padres de la iglesia, como San Jerónimo y San Agustín, la vida contemplativa es la mejor parte porque nos acerca más a la eternidad, nos prepara a la eternidad. Y ojalá que esos que les gusta contemplar tanto a Dios tengan en su corazón amor y misericordia, porque es que hay muchos que solamente contemplan a Dios y se llenan de tristeza y se llenan de rabia cuando llega alguien a interrumpirles, a decirles: hola querida madrecita, hola padrecito, es que yo quiero que me hables de Dios. Entonces se llenan de rabia, se inflan completamente y les dicen: vaya, compren un catecismo y lean que el catecismo les enseña quién es Dios. A mí, si alguien me dice así, pues ya me doy cuenta que en realidad posiblemente Dios no existe. O esta hermanita, o esta madrecita, o este padrecito puede tener de todo menos espiritualidad. Podemos hacer una analogía con el mundo de la apicultura. Las abejas obreras trabajan incansablemente recolectando néctar, construyendo panales y defendiendo su colmena. Pero en medio de esa frenética actividad hay un momento crucial que no pueden pasar por alto: la comunicación entre ellas a través de la danza, que indica la dirección del alimento. Si no prestan atención a esta información, su trabajo sería en vano. Del mismo modo, nuestra vida puede estar llena de actividades y servicios, pero si no nos detenemos a escuchar a Dios, podríamos estar dirigiéndonos en la dirección equivocada. ¿Qué podemos concluir del relato que hoy nos regala nuestro hermano Jesucristo en la liturgia de hoy?
Este pasaje nos recuerda que aunque el servicio es fundamental, no debemos permitir que nos absorba al punto de perder de vista lo verdaderamente importante: escuchar la palabra de Dios. Pero no solamente es escucharla, porque es que algunos la oyen, pero no la escuchan. Esa palabra de Dios debe entrar por los oídos, debe llegar, pasar por la mente, llegar al corazón. Yo la debo escuchar, meditar, contemplar, porque tengo que hacer la vida. Tengo que hacer la vida. Hay muchos servidores en la iglesia que creen que son buenos servidores, pero tratan tan mal a sus hermanos en la iglesia que son capaces de llegar a tratar mal incluso a sus superiores. Cuando a nosotros nos dicen que escuchemos la palabra de Dios y que somos servidores, reconocemos que nuestros superiores son nuestros padres espirituales, son aquellos dirigentes que Dios pone por encima de nosotros, a los que debemos escuchar con atención, debemos mirar con mucha atención, porque quizá por medio de ellos podemos ver el rostro de Dios. En la vida cotidiana, la oración y la escucha activa del Evangelio deben ser nuestro centro. Como María, debemos elegir la parte mejor, que es la relación personal con Jesús, y así encontrar un verdadero sentido y paz en nuestras acciones. Por eso hoy, queridos, por eso hoy, querido, por eso hoy, querida, que me escuchas, pidamos al Señor que nos ayude a equilibrar nuestras vidas entre la actividad y la contemplación, aprendiendo a discernir lo esencial y lo esencial de lo accesorio. Y una clave bien interesante: cuando yo estaba en el seminario aprendí que había un termómetro para medir el amor. ¿Cuánto amor hay en ti? ¿Cuánto amor hay en mí? Hay una manera para medir el amor, hay un termómetro. Esta es la adoración al Santísimo Sacramento. ¿Cuánto tiempo demoras tú ante Jesús sacramentado? ¿1 minuto? ¿2 minutos? ¿3? ¿5 o 10? Nuestro tiempo debe ser casi eterno en la presencia de Dios. Cuando tú estás en la presencia de Dios, cuando estás en la presencia de Jesús sacramentado, empiezas a entablar un diálogo con Él, y Él te mira y tú le hablas, y tú empiezas a sentir que Él te responde, y empieza a establecerse una comunicación, un diálogo que se llama oración. Y cuando tú recuerdas que tienes que ir a servir, te levantas y ya han pasado 1 hora, hora y media, 2 horas y no te diste cuenta. Por eso la oración, el encuentro con el amado es tan importante, porque te ha llenado y vas ahora a servir con más amor, con el deseo de entregar todo lo que Dios te dio y para correr nuevamente al encuentro con Él. Para que no seamos como Marta todo el tiempo, sino también María, en profunda escucha de nuestro Salvador. Para todos un feliz día. Que el Señor nos siga colmando de esa alegría que proviene de Él y que seamos bendecidos con su bendición. Felicidades, bendiciones. Si te gustó esto que hemos dialogado en el día de hoy, dale allá al canal de YouTube, a este video, a este podcast, dale me gusta, manito arriba. ¿Y por qué no compartir? Es bueno compartir, porque de esta manera evangelizamos. Bendiciones.